Pedí disculpas en su momento de mi error. Son casi 15 años de encierro. Nunca tuve indisciplina. Yo no puedo utilizar el pasado como un retrovisor. El pasado es pasado. La justicia tiene todo mi legajo. Me dio la libertad. Estas son las declaraciones de un hombre llamado Hugo Ramírez, quien al salir de prisión se refirió como un error y un traspiés a un escalofriante crimen que cometió contra una joven de 24 años, a quien no solo le quitó la vida, sino que también separó su cuerpo en varias partes y lo repartió por toda una ciudad. Esta historia está llena de infidelidades, celos, obsesión y secretos, y es uno de los casos de violencia más impactantes y emblemáticos de la historia criminal de Paraguay, debido a la naturaleza violenta, cruda y brutal que tiene. Acompáñame hasta el final de este video para conocer todo lo que sucedió en este caso tan terrible. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Paraguay, el de Marta Orue. Acompáñenme a ver todos los detalles. Marta Raquel Orue Irahuaca nació en 1977 en San Ignacio, Misiones, una ciudad de Paraguay, en un hogar muy amoroso conformado por sus padres y sus dos hermanos menores. La niñez de Marta puede catalogarse como normal. Le encantaba leer y desde temprana edad se caracterizó por ser una excelente estudiante, destacando por sus calificaciones, su inteligencia, su responsabilidad y su disciplina. Luego de culminar la educación primaria y cumplir la mayoría de edad, la joven quería forjarse un futuro prometedor y brillante, así que para alcanzar este anhelado sueño decidió mudarse a Asunción, la capital de Paraguay, con la idea firme de ingresar en la universidad y también de trabajar. Tras su llegada comenzó a estudiar biología, pero se retiró antes de culminar el primer año, ya que se dio cuenta que esa carrera realmente no la apasionaba. Entonces Marta optó por apuntarse en dos carreras simultáneas, Comercio Internacional y Derecho, y al mismo tiempo estudiaba inglés para poder complementar sus conocimientos. Se sabe además que la joven tenía un trabajo en esa época. Como podemos intuir por todas estas actividades, ella estaba completamente enfocada en su crecimiento, cuando de pronto se cruzó en su camino un hombre llamado Hugo Ramírez, quien se desempeñaba como profesor universitario. Existen dos versiones respecto a la forma en la que Marta y él se conocieron. Algunas fuentes afirman que el encuentro ocurrió mientras la chica trabajaba, y Hugo la motivó e incluso la ayudó para que ingresara en la universidad. Otras reseñas mencionaron que se conocieron ya en el recinto estudiantil, mientras él era profesor de la joven. Lo cierto de todo esto es que las vidas de Hugo y Marta se cruzaron en los años 90, y desde entonces aquel futuro prometedor tan deseado por ella comenzó a desmoronarse. De Hugo Tomás Ramírez Sosa sabemos que era economista de profesión y director de dicha carrera en la universidad. También se desempeñaba como vicedecano de dos universidades privadas y además era asesor de Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República de Paraguay. Era conocido por ser un hombre aparentemente estable, íntegro, muy inteligente, sociable, amable y especialmente muy preparado. Y fueron precisamente estos atributos los que utilizó para acercarse a Marta, a quien le llevaba 20 años de diferencia. Fue así como poco a poco comenzaron a forjar una relación, hasta que se vincularon sentimentalmente a escondidas de todos, o por lo menos de la gran mayoría, incluyendo a la familia de Marta, ya que Hugo tenía un noviazgo con otra chica llamada Norma Osorio, quien tenía 27 años. Con ella sí se mostraba en público, pero este hombre no dejaría a su novia por la joven estudiante. Lo que sí es que disfrutaba mucho pasar tiempo con ella. Así que el romance furtivo entre ellos continuó por un largo periodo. Algunos medios aseguran que estuvieron juntos 2 años, y otros mencionan que en realidad fueron 6. Sea como sea, Hugo no terminaba con Norma, y además maltrataba física y psicológicamente a Marta. La relación entonces entre ellos dos se fue desgastando poco a poco, y la jovencita no aguantó más la situación, así que finalmente decidió terminar con el amorío. Luego de esto siguió adelante con su carrera, con su trabajo y con su vida, y todo parecía marchar de maravilla. Pasado el tiempo conoció en la facultad a un chico de su misma edad llamado Ronald, con quien inició un noviazgo. La relación entre ellos dos iba muy bien, tanto que Marta lo involucró con su familia, e incluso llegaron a hablar de planes de casamiento,
mientras que por su parte Hugo nunca logró asumir la ruptura, y el hecho de que Marta ya estuviera con otro hombre, esto lo enfurecía demasiado. Fue así como en un momento dado no pudo controlar sus celos y comenzó a hostigar a la joven. La molestaba, le escribía constantemente, la llamaba, la acosaba y la amenazaba, repitiéndole que si no estaba con él no sería de nadie más. Pero Marta nunca le contó esto a nadie, se quedó callada, sin considerar siquiera la posibilidad de denunciar a este hombre, porque de hacerlo todos descubrirían que habían tenido una relación. Nunca se imaginó que ese silencio terminaría llevándola a la tumba. Así las cosas, el sábado 26 de abril de 2002, la joven se encontraba en su departamento cuando alguien tocó a la puerta. Al abrir la puerta se topó con la sorpresa de que era Hugo, quien había ido a visitarla sin aviso. En lo que podríamos llamar una última jugada, el hombre se mostró muy calmado y le rogó insistentemente que lo acompañara a su casa para compartir un último momento juntos en plan de amigos. Él le aseguró que solo conversarían mientras él corregía algunas evaluaciones que tenía pendientes, y Marta cayó en el engaño. Cuando estuvieron en el lugar disfrutaron de una cena muy romántica. Entre risas y recuerdos el amor parecía haber surgido de nuevo entre ellos, así que terminaron teniendo un encuentro íntimo. Luego de esto, Marta le dijo a Hugo que tomaría una ducha sin imaginarse que se enfrentaría a un monstruo que hasta ese momento desconocía. Estando allí muy relajada, el hombre entró al baño y la atacó por la espalda con un cuchillo de cortar carne que había tomado de la cocina. Le causó 8 heridas mortales. Pero esto no sació la ira de Hugo, así que luego intentó presionar el cuello de la joven con mucha fuerza utilizando el cable de un electrodoméstico. Incluso se llegó a afirmar también que usó la misma arma para agredir brutalmente los genitales de Marta, dejando así un mensaje muy claro. El ataque fue feroz, tanto que la mujer no tuvo la oportunidad de gritar para pedir ayuda, y mucho menos defenderse. Entonces, en medio de la sangre y la adrenalina, Hugo se percató que debía sacar el cuerpo de la joven de su casa sin llamar la atención, y también sin dejar ninguna evidencia que lo delatara. En ese mismo momento tomó una decisión escalofriante. Utilizando el mismo cuchillo con el cual la atacó, separó el cuerpo en partes y las guardó en bolsas negras. Luego llamó a un sobrino que vivía cerca de su casa y desconocía por completo la situación. Le dijo que necesitaba prestado su vehículo. El hombre tenía en mente utilizarlo con un objetivo macabro. Así cargó cada una de las bolsas, las subió en el maletero y empezó a hacer un recorrido por las calles que muchos medios llamaron el Tour Macabro, dejando estas bolsas en distintos puntos de la ciudad. Luego tiró las pertenencias personales de Marta en las afueras de su residencia. Se fue a su casa y limpió minuciosamente la escena del crimen, creyendo que no había dejado ningún rastro de sangre. Finalmente llamó a Norma y la invitó a pasar la noche en su casa. Así que luego de semejante acto, su novia llegó. Comieron algo y se acostaron a dormir. Ella no tenía ni idea de lo que había sucedido. El domingo 27 de abril de 2002, al despertar, salieron a dar un paseo como si nada hubiera pasado. En la mañana de ese mismo día, algunos vecinos sintieron un fuerte olor que venía de una bolsa negra, y al revisarla se toparon con una terrible imagen. Era el torso desnudo del cuerpo de una mujer. De inmediato llamaron a las autoridades, y este fue el inicio de una intensa y eficaz investigación, de uno de los casos que, como ya dijimos, es de los más impactantes de la historia de Paraguay. Mientras esto sucedía, otras personas también notificaban haber encontrado otras partes del cuerpo de una mujer, entre estas las piernas dentro de una bolsa negra. Así pasó con un par de bolsas más. Los médicos forenses no perdieron ni un minuto y se dispusieron a realizar las pruebas de ADN correspondientes para descubrir de quién se trataba. Y fue así como en horas de la tarde se conoció que todas las partes del cuerpo humano encontradas pertenecían a una sola persona, a Marta. Al mismo tiempo, la billetera y documentos de la joven se encontraron cerca de su casa y fueron identificados por una vecina, quien aseguró conocerla. Además, esta mujer le indicó a las autoridades cuál era el departamento donde la joven residía. Fue así como empezaron a indagar entre familiares y conocidos para tratar de encontrar alguna pista y determinar qué había pasado. Fue en ese momento que dieron con una amiga de Marta, que fue una pieza clave en la investigación, ya que conocía muchos detalles de su relación previa con Hugo y todas las amenazas que éste le hacía. En ese sentido, también les informó sobre el noviazgo que la joven tenía con Ronald, convirtiéndose ambos en los primeros y únicos sospechosos del crimen. Así, tras conseguir una orden, ese mismo día fueron hasta la vivienda de Ronald, pero no lograron encontrar ninguna prueba que lo incriminara, y en su declaración afirmó que había pasado la noche con unos amigos, coartada que se pudo corroborar rápidamente. Posteriormente se trasladaron a la casa de Hugo,
y cuando por fin lograron interrogarlo, el hombre afirmó con mucha tranquilidad que hacía días que no sabía nada de Marta, y que la noche del crimen él estuvo durmiendo con su novia Norma, quien sin problema, como podemos intuir, confirmó su versión. Pero la intuición de los investigadores les decía que algo no estaba bien, así que volvieron con una orden judicial para revisar la vivienda. Y Hugo, creyendo ser más astuto que la policía, y además convencido de que había borrado todas las evidencias, los dejó entrar sin problema. Ya en el interior, lo primero que llamó la atención de los expertos y que fue tomado como evidencia fueron unas bolsas negras muy similares a las que contenían los restos de Marta. Esto era una simple casualidad, no era nada contundente, pero ya los hacía sospechar un poco más. En el baño de la residencia utilizaron luminol, un compuesto químico que utilizan los investigadores que resalta la sangre bajo una luz violeta. Encontraron una gran cantidad de pequeñas partículas de sangre en el techo y en la tina de la ducha, las cuales fueron tomadas y posteriormente analizadas. Siguiendo con el registro, las autoridades vieron el automóvil que Hugo había utilizado la noche anterior. Este aún estaba estacionado en su propiedad. En el maletero encontraron manchas que parecían sangre, cabellos y el celular de la joven escondido en una caja de herramientas. Además de eso, un anillo que más tarde la familia de la chica reconoció como de ella. Con todos estos elementos, las autoridades tuvieron suficientes pruebas para detener a Hugo como el principal sospechoso. Estando en comisaría, negó toda participación en el hecho. No obstante, al día siguiente aceptó su absoluta responsabilidad en el delito, afirmando que en efecto había planificado todo minuciosamente, pero que no se había percatado de limpiar el techo de su casa. Así fue contando los detalles de aquella espeluznante noche, desde el momento en el que atacó a Marta hasta que se deshizo de las partes de su cuerpo. Incluso llegó a aceptar que el móvil habían sido los celos, porque no toleraba que ella estuviera con otro hombre, aunque días después afirmó tener amnesia y no recordar nada de lo que pasó. Fue debido a esto que un psiquiatra forense, quien para ese entonces trabajaba en el Ministerio Público, le hizo algunas evaluaciones psicológicas y concluyó que se lograron evidenciar en él un par de rasgos fundamentales. Uno de ellos estaba relacionado con una profunda admiración que el hombre tenía por sí mismo, lo cual definieron como narcisismo, además de un sentimiento de omnipotencia. Poco después de conocer los informes psiquiátricos, también llegaron los resultados de los estudios de ADN de las pruebas encontradas en el apartamento de Hugo. Los cabellos, la sangre y todo el ADN encontrado en el lugar eran de Marta. Así pues, la familia de la chica quedó completamente impactada y devastada por lo ocurrido, ya que, como dijimos, ellos desconocían que Marta había estado involucrada en una relación sentimental con un profesor de su universidad. Entretanto, el hecho comenzó a aparecer en la prensa nacional, donde se publicaron todos los detalles del crimen, los hallazgos y, por supuesto, la captura del hombre, quien ante la sociedad era prácticamente un ejemplo a seguir. Por su parte, los investigadores continuaron realizando las pesquisas necesarias que les permitieron recabar más pruebas, y encontraron una carta en el vehículo de Hugo escrita por una joven, con quien presuntamente tenía también una relación. En dicho manuscrito le expresaba su deseo de terminar con él, ya que presuntamente también tenían un amorío. Particularmente los estudiantes del hombre quedaron completamente sorprendidos y atónitos por lo ocurrido. Sin embargo, afirmaron que Hugo solía pedirle a sus alumnos con frecuencia que fueran a su oficina. Así lo dio a conocer un exalumno en una entrevista radial, quien pidió mantener su identidad en el anonimato, afirmando que el hombre quería marcar ciertas pautas que desde su opinión eran un tanto inapropiadas, además de incómodas para muchos. Y aunque para la mayoría fue difícil de asimilar, el chico expresó que las formas en las que Hugo se comportaba y manejaba en algunas situaciones podrían haber llegado a causarles ciertas consecuencias antes de los hechos. Indudablemente este hombre tenía una fuerte inclinación por las chicas mucho más jóvenes que él, y a pesar de esa imagen de ciudadano íntegro que mostraba al mundo, se caracterizaba por establecer varias relaciones al mismo tiempo, como ya pudimos verlo a lo largo de este video. De cierta manera creó un vínculo con Marta que muchos especialistas reconocieron como una obsesión, y al no poder controlarla se despertó en él un monstruo interno, que quizás había tratado de dominar durante toda su vida, y con esto acabó con la vida y los sueños de una chica de solo 24 años. En vista de que todas las pruebas demostraban que Hugo había sido el único autor de los hechos, el proceso judicial fue muy breve, y después de 2 meses se le imputó por el horrendo crimen de Marta. El 10 de diciembre de 2002, al final se dictó una sentencia de 21 años de cárcel para el hombre.
Pasado más de un año de su ingreso, se conoció que él se había integrado a un programa religioso en el pabellón, donde se dedicó también a formarse académicamente. En ese sentido hizo varios cursos a distancia, una especialización en matemáticas y también estudió la carrera de Derecho, graduándose con un excelente promedio. 2 años después de su arresto también se sabe que Hugo conoció a una psicóloga forense que realizaba su tesis en la penitenciaría. Al especialista le llamó poderosamente la forma de atención tan amena y elocuente que tenía este hombre. Él impartía para ese momento clases a sus compañeros de pabellón, y lo hacía muy bien. Además se relacionaba de una forma increíble con el resto de personas dentro del recinto. Cuando logró conversar con él, se evidenció que estaba arrepentido por estar en prisión, pero no por el crimen cometido. Ante este hecho solo mantuvo que no recordaba nada de lo que había hecho. De ahí en más, este caso que marcó la historia de Paraguay generó muchos cuestionamientos sobre la pena, considerando que en vista de la naturaleza de lo ocurrido para muchos era poca, y pensaban que se debía aplicar una sentencia más elevada. Pero este no fue el golpe más fuerte en este caso para la familia de Marta y para la sociedad paraguaya. Seguramente sí lo fue cuando el 27 de abril de 2016, Hugo fue beneficiado con la libertad condicional por buen comportamiento, luego de cumplir solamente 14 años de los 21 que le habían impuesto. Y como si fuera una ironía del destino, ese mismo día el presidente de la República de Paraguay en ese momento promulgó la Ley de Protección Integral para las mujeres contra toda forma de violencia. De esta manera, Hugo abandonó la cárcel vestido de azul, con un rostro serio y sin querer hablar mucho con la prensa. Evidentemente había muchos reporteros en la calle para cubrir la noticia. Accedió a responder un par de preguntas, afirmando que ya había pedido disculpas por lo que él llamó un error, y que ya había estado 14 años encerrado. Finalizó señalando que no tuvo ningún incidente en prisión, y que se reuniría con su familia, honraría su libertad, descansaría y se reinsertaría en la sociedad. Eso sí, Hugo debía comparecer mensualmente ante el juzgado. Además, se le impuso una prohibición de salir del país y de consumir cualquier tipo de estupefaciente durante 3 años, periodo en el cual permanecería, vamos a decirlo así, a prueba. Además, debía realizar trabajos comunitarios en el penal donde estuvo recluido. Esta noticia generó indignación en la familia de Marta, en distintos activistas y organizaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres, y también en la opinión pública en general, pero no podían hacer nada. El caso de Marta tuvo un impacto permanente en la memoria de los paraguayos, impulsando movimientos sociales que exigían justicia para las víctimas de violencia y reformas legales para proteger más a las mujeres. Luego de todo esto, poco o nada se supo de la vida de Hugo, más allá de que sobrevivió a un infarto, se casó y tuvo un hijo. Ahora que conocen todos los detalles, me gustaría saber su opinión. Estaré leyéndolos en los comentarios. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante. Una joven que perdió la vida, una chica llena de sueños e ilusiones, que se cruzó en el camino de una persona obsesiva que no podía verla con otra persona. Realmente algo muy, muy duro. También muy duro que esta persona, a pesar de que estuvo 14 años en la cárcel, pudo salir, rehacer su vida, tener un hijo, casarse, cosas que Marta no pudo hacer. Es realmente lamentable. Muy triste que no cumpliera su condena, que ya, como se dijo en el video, eran pocos años, realmente 21 años por quitarle la vida de una manera tan horrible a una persona y luego cortar su cuerpo, y que saliera después de ni siquiera cumplir esta pena, pues también hace que muchas personas se reflexionen de dónde está la justicia para la víctima y para su familia. Como les digo, esta persona está fuera, aunque no se sabe nada de él. Realmente es un peligro para la sociedad. Es una persona que no acepta el rechazo, que en cualquier momento puede volver a sentir esa necesidad de vengarse de alguien, de quitarle la vida porque no hizo lo que él quería, y pues estaremos frente a un asesino toda la vida. Esperemos realmente que no pase ya nada más con este hombre y que pronto deje de estar entre nosotros. Ahora sí, cuéntenme en los comentarios qué les pareció este video, yo los estaré leyendo. Sin decirles más, les recuerdo que me pueden seguir en mis otras redes sociales, pueden compartir este video si creen que a alguien más le puede interesar, y con esto me despido de ustedes. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.